En un pueblo llamado Aldia, una muchacha habla de haberlo encontrado, que no hay tiempo por lo que pide que la acompañe, mientras exige no perder el tiempo. Vemos que al día siguiente, tras librarse de ella, otra muchacha lo sorprende comentando que lo encontró, mientras pide que la acompañe a la propiedad de su familia. Vemos que ésta también quería llevarlo a la fuerza. Al día siguiente, tras librarse de ella, vemos como otra exige que la acompañe, mientras nuestro protagonista ya no soporta, esta vez decide rechazarla. La otra se sorprende y mientras pregunta del por qué, pide que la acompañe y juegue un poco con ella, mientras es presionado por la hermana mayor. Nuestro prota suspira y se pregunta del cómo terminó de esta manera. Así retrocedemos tiempo antes en un bosque desolado, mientras matones llaman al nuevo, vemos a nuestro protagonista Kai, quien era un maestro ejecutor. Mientras el matón exige que las vigile, pide que cumpla el trato y no sea un holgazán, mientras le dice que será fácil, indica que si no las contiene simplemente las golpee. Dicho esto, espera que no haya ningún problema. Nuestro prota por otra parte no comprende qué pasa y confundido se pregunta del cómo terminó en este lugar. Nos cuenta que estaba involucrado en un accidente, que de un momento a otro murió por la causa, pero que cuando abrió los ojos ya se encontraba en este lugar. Viendo el entorno menciona que este espacio le es muy conocido, recordando cuenta que este es el juego que iba jugando, que este lugar es un evento importante al cual lo mire por donde lo mire es muy malo. Mientras se pregunta del por qué tuvo que llegar a este lugar, de repente escucha ruidos en el carruaje, así observa una jaula de hierro y en el interior observa a las rehenes que mencionaron esos matones. De repente recuerda algo y sabe que todos en este lugar serán aniquilados, que en este momento está en una situación peligrosa. Mientras habla de que debería salir de este lugar, comenta que primero debe saquear dinero y un mapa. Tras tomar lo necesario voltea la mirada comentando que intentará salvarlas. Así mientras empieza a abrir las puertas, rápidamente empieza a llamarlas pidiendo escapar juntos y salir de este lugar. Esta propuesta sorprende a las otras y una de ellas pide que no bromee, que no intente engañarlas con eso. La otra concuerda por lo que pide que le dé una razón para poder confiar en él. Nuestro prota se queda sin palabras y la pelirroja al ver esto sabía que tenía planes ocultos. Tras esto nuestro prota revela que le tomó tiempo en infiltrarse, que se disculpa por haber tardado en venir a rescatarlas, mientras las otras quedan confundidas por lo que dice. Nuestro prota revela no ser un matón sino alguien que trabaja como agente de inteligencia. Esto la sorprende y nuestro prota rezando espera que confíen en él. Dicho esto pide no perder tiempo ya que si lo descubren estará muerto. Tras esto una de las rehenes confiesa estar mal de la pierna, que no está en condiciones de poder escapar. La otra también revela no poder ver nada por lo que no podrá seguirlo. Mientras cuenta que la compañera Remy va mal de salud, indica que aunque salgan está segura de que se desplomarán y morirán en el camino. Dicho esto se alegran de que no sea un enemigo por lo que agradecen por la intención. Nuestro prota se sorprende al escucharlas y la compañera enferma levantando la mano, pide a nuestro protagonista que la ayude. Este acto los sorprende y apretando el puño les dice que igualmente deberían escapar. Que si no pueden moverse simplemente deben aferrarse a él para poder ayudarlas. Estas palabras sorprenden a las muchachas y nuestro prota sin retroceder, revela conocer la zona y tener un mapa. Dicho esto pide que se sujeten mientras él carga a su compañera enferma. Momentos después mientras estos abandonan el campamento, nuestro prota se sorprende ya que su cuerpo es muy musculoso, pero concentrándose menciona que no debe pensar en eso, que por el momento deben alejarse y rezar a que no los persigan. Mientras recuerda el mapa que vio, menciona que el pueblo Aldia es el mismo nombre que usó en el juego, que si está en lo correcto todo lo que hizo aún está en este mundo. Con esto en mente confiesa saber a dónde ir. Momentos después suelta un alivio y se alegra de por fin haber llegado a este lugar. Mientras una de las muchachas pregunta por el sitio, nuestro prota le confiesa que es un escondite que hizo personalmente. Viendo el letrero de entrada, pide a las nuevas aliadas que lo esperen un momento. Mientras recuerda el procedimiento habla de que la clave es el mismo. Tras esto un círculo mágico se activa para posterior poder ingresar. Mientras ve que todo está hecho polvo, rápidamente dispone a cargar a las compañeras, para posterior meterlas al interior. Mientras una de ellas no puede creer que haya construido una casa en un árbol. Nuestro prota confiesa que él también está sorprendido. Aún así les pide que no hagan preguntas ya que no es nada. Tras esto las amigas se preocupan por la compañera ya que va muy mal de salud. Nuestro prota escucha y recordando menciona tener algunos objetos. Mientras la pelirroja pregunta si tiene algo para comer, nuestro prota revisa y se entera de que efectivamente todo está igual, mientras habla de tener un poco de medicina. La pelirroja pide que no bromee ya que una simple medicina no podrá sanar a alguien débil, pero al siguiente instante se lleva una sorpresa y nuestro prota revelando que no es una medicina normal, sabe que podría funcionar en esta situación. Por otra parte la otra confundida no puede creer su color. Mientras nuestro prota habla de que es una pócima rara, no puede creer que verdaderamente haya jugado este juego hasta el cansancio. Nos cuenta que esta es una cura instantánea,
que lo cura todo y te quita todos los síntomas, mientras habla de que era una poción extremadamente rara. Vemos cómo las otras se quedan confundidas al ver su presencia y nuestro prota, recordando la cantidad, menciona que con esto no tendrá problemas por el dinero. Por otra parte, la pelirroja pregunta quién es y del por qué lleva algo tan valioso como si nada. Nuestro prota queda confundido y calmándola pide que no pregunte y simplemente lo consuma, mientras revela que le es un dolor de cabeza cargar a todas. Una de las muchachas pregunta si en serio tiene el elixir universal legendario, pregunta si tiene uno para ella. Nuestro prota le dice que lo hay y mientras le otorga, la otra no puede creer que lo haya conseguido. Tras esto, nuestro prota se dirige a la enferma y mientras la felicita por haber aguantado, al siguiente instante dispone a darle la poción. Mientras esta empieza a hacer efecto, nuestro prota se sorprende ya que verdaderamente funcionó. Tras esto, la otra agradece y nuestro prota, calmándola, pide que por el momento descansen y recuperen fuerzas. En eso las demás disponen a tomar la poción y mientras nuestro prota las observa, sueltan lágrimas y no pueden creer que sea verdad. Por otra parte, nuestro prota se pregunta qué debería de pedir una vez las lleve de regreso. Mientras las muchachas empiezan a llorar, nuestro prota no se imagina el dolor que sufrieron por sus enfermedades. Tras esto decide darle su espacio, por lo que se retira. Ya al día siguiente se lleva una sorpresa al enterarse de que ellas provienen del pueblo Aldia, mientras comprende que será agotador el volver. La pelirroja lo reprende ya que si no fuera por sus amiguitos matones esto no habría pasado. Pero en eso nuestro prota pregunta si en serio no pueden usar la habilidad Barb o cualquier habilidad similar. La pelirroja le revela que esa es magia legendaria y que si pudieran usarla, ya hace tiempo habrían escapado. Nuestro prota comprende que está en lo correcto, pero recordando sabe que él con su personaje podía usar esta habilidad, que ahora al ver sus estadísticas vio que era un tipo promedio, que no destaca en nada. Mientras la peliblanca confiesa haber escuchado de alguien en el pasado que podía usar esa magia, nuestro prota escucha y cambiando de tema, pregunta del cómo se sienten ahora. Mientras la peliblanca agradece, confiesa que aún no se acostumbra a la luz solar. La pelirroja también agradece e indica que se va acostumbrando a sus pasos. Pero dirigiéndose a él pide que no las llame como desconocidas, así revela llamarse Karen Dioraldi, quien es una gran noble. La otra también se presenta e indica llamarse Nina Qualiera Ansage. Por último menciona que la que aún está dormida es Remy Tralia Alblera. Nuestro prota se sorprende ya que son nombres muy difíciles de recordar. Tras esto se alegra de que estén bien, pero confundido se pregunta del cómo regresarán a su pueblo. Karen pregunta si las protegerá si los villanos las encuentran. Nuestro prota les confiesa que no puede garantizarlo. Esto sorprende a la muchacha y nuestro prota, contando que no importa lo fuerte que seas, sabe que a diferencia de un juego esto sería entrar a un combate directo, que según sus conocimientos aunque pueda evitarlas, debe evitar entrar en estos conflictos a toda costa, incluso si eso depende de abandonar todo. Con esto en mente les dice que no importa lo fuertes que sean los enemigos, que si quieren sobrevivir simplemente deben evitar las peleas posibles, ya que cada uno solo tiene una vida, por lo que si mueres básicamente eso fue todo. Dicho esto menciona que él hará todo lo posible para evitar las peleas para seguir viviendo. Tras escuchar esto, Karen pregunta si tiene un plan. Nuestro prota menciona no tenerlo, por lo que las otras simplemente lo miran con una cara de confusión. Tras esto nuestro prota las calma y está seguro de que sus secuestradores solo vigilarán las fronteras del pueblo Bafer, mientras señala la ubicación en donde se encuentran. Les dice que por eso no irán directamente a la frontera, que si no gastarán dinero y harán que los envíen en carruaje de comerciantes. La otra escucha y mientras le dice que no llevan dinero, nuestro prota pide que se calme ya que robó un poco a esos tipos malos. También revela que deben comprarse ropa para no llamar la atención. Tras esto Nina pregunta del por qué las va ayudando tanto, ya que incluso usó ese elixir valioso en ellas. Mientras le dice que no debía de ser revelado su identidad como agente, nuestro prota se sorprende y no sabe qué responder. Recordando sus palabras no puede creer que sea realmente pésimo mintiendo. Aún así les dice que solo deben agradecer a sus padres, ya que si no tuviera órdenes de arriba no habría hecho esto, mientras trata de evitar la mirada. Al siguiente instante observa que la última despertó, así rápidamente pregunta si está bien, pero la otra simplemente habla de estar despierta. Con esto solucionado pide descansar y por la noche tomarse una ducha en el río. Por otra parte una de ellas le confiesa poder usar magia de purificación. Nuestro prota se alegra y mientras le dice que pueden usar eso, pensando cuenta que él irá al río a lavarse para no ser cuidado por una niña. Esta respuesta sorprende a Karen, quien no puede creer que un agente como él no pueda usar esta magia. Nuestro prota explica que él es muy especial, que por esto desistió en usar la magia, mientras la otra comprende que verdaderamente no es alguien corriente. Al siguiente instante estas disponen a limpiarse el cuerpo. Momentos después, mientras recuerdan el plan, nuestro prota se pone una armadura y dirigiéndose a las muchachas les dice que ya es el momento de partir. Tiempo después, tras llegar al pueblo de Aldia, un guardia pide que envíen el informe urgente.
Este acto sorprende a nuestro protagonista y Karen le cuenta que esto se debe a que pudieron volver sanas y salvas. Mientras el guardia saluda a todas las señoritas, no puede creer que hayan vuelto en perfectas condiciones. Karen agradece su preocupación y confiesa que pudieron volver gracias a él. Tras esto el guardia agradece y espera que reciba su profunda gratitud. Con esto hecho pide a las señoritas que esperen mientras busca a sus escoltas. En eso Nina pregunta por lo que hará a partir de ahora. Nuestro prota le dice que se quedará por un tiempo en este pueblo. Karen lo corrige y pregunta qué hará de ahora en adelante. Pregunta si no se reportará con sus superiores. Nuestro prota escucha y pensando habla de que fingirá para no ser descubierto. Así mientras estas tratan de invitarlo para darle una recompensa, nuestro prota las rechaza e indica que podrán pagarle algún día. Pensando no puede creer que esto sea tan cansador, que por el momento deberá de descansar un poco. Así pide que continúen y sean guiadas por los guardias. También le sugiere que no bajen la guardia hasta que realmente lleguen a casa. Estas palabras avergüenzan a las muchachas, quienes tras escucharlo solo agradecen por salvarlas. Mientras nuestro prota se retira repentinamente es detenido por Remy. Esta sin nada que decir solo menciona que lo hará. Tras esto nuestro prota pide que las proteja bien. El guardia comprende y nuevamente agradece por traerlas sanas y salvas. Nuestro prota se pone nervioso y para calmarse, indica que se retirará a descansar al pueblo. El otro comprende y espera que tenga una cálida bienvenida en este lugar. Así mientras los demás guardias observan a nuestro prota, preguntan al capitán si ese tipo no es alguien increíble. Este afirma ya que es un verdadero monstruo. Cuenta que intentó usar su habilidad appraisal para evaluarlo, pero lo único que pudo ver era un objeto raro de una mazmorra de nivel 8. Dicho esto menciona no tener idea de qué habilidades oculta realmente. Esta información nos sorprende, ya que ningún clan de élite ha podido con una mazmorra de nivel 8. Para rematar, no pueden creer que incluso haya acabado con ese sindicato criminal Redfried y las rescatara sin ningún rasguño, sino que también las puso seguras y revisó los alrededores antes de ingresar. Dicho esto sabe que es un verdadero experto. Mientras habla de que le gustaría verle el rostro, los otros se sorprenden y no pueden creer que él no haya verificado su identidad. Este lo llama ridículo e indica que no podría hacer eso, ya que él es quien arriesgó su vida para salvar a las señoritas y no podía permitirse ofenderlo. Los otros comprenden y uno de ellos habla de que incluso usó el elixir legendario en ellas. Esta noticia sorprende al capitán y los otros burlándose preguntan si no vio a las señoritas. Mientras hablan de que todas estaban curadas de sus defectos. Cuentan que escucharon de que ese tipo no usaba basura y simplemente les dio el elixir milagroso. Mientras hablan de que es alguien increíble. El capitán nervioso pide notificar de esto a los superiores y al gremio de cazadores, pide que lo hagan de inmediato y sin perder tiempo. Con esto recuerda a la señorita Karen Dioraldi, quien es la hija de la casa ducal que ostenta el rango más alto de la nobleza, que la señorita Nina Qualier Ansage. Es descendiente del linaje fundador de la antigua Iglesia Santa, que la señorita Remy Tralia Alblera, es la hija del líder que supervisa innumerables organizaciones comerciales. Con esto en mente no puede creer que hablara tan casual con ellas, que incluso se atrevió a rechazar sus recompensas y no pedir nada a cambio del elixir milagroso, la cual tiene un valor elevado con el cual podrías construir un castillo. Mientras comprende que es un conquistador que posee muchas cosas valiosas, habla de que en otras palabras es un hombre quien pertenece a una organización encubierta de control directo del imperio, también conocido como la Fuerza de Pacificación Bertar. Volviendo con nuestro prota, este no puede creer que verdaderamente esté en el juego, mientras habla de que le gustaría caminar para ver todo. Se lamenta ya que su cuerpo físico no aguantará más, que además siente que todos lo miran con una mirada de desconfianza. Así decide preguntar y mientras el otro se disculpa, nuestro prota se pregunta si no es muy recurrente el caminar con armadura, mientras recuerda que se la puso para aumentar sus capacidades. Cuenta que es un objeto raro la cual llama mucho la atención. Con este en mente decide dejar de pensarlo e ir a la posada, pero al siguiente instante siente un pequeño golpe. Así baja la mirada y observa que una niña lo agarró. Al mismo tiempo en la mansión de Karen Dioraldi, el padre empieza a lloriquear y a confesar que la extrañó mucho, mientras habla de que estaba muy preocupado por ella. Rápidamente se disculpa y pregunta si su pierna realmente sanó gracias a ese elixir. La hija le dice que sí y mientras le cuenta lo ocurrido, el padre se lamenta ya que él en varios años no pudo conseguir esta medicina, mientras la hija cuenta del cómo sacó varios elixires milagrosos. Cuenta que trató de agradecerle, pero que este simplemente le dijo que le pagara otro día. El padre escucha y pregunta si este se llamó a sí mismo un agente de inteligencia. Esto sorprende a la hija, quien pregunta si no lo envió él para rescatarlas. El padre le dice que no, ya que si tuviera esas conexiones hace tiempo habría conseguido ese elixir milagroso. Mientras la muchacha recuerda sus palabras, cuenta que éste les mencionó que hacía esto gracias a las influencias de sus padres.
El otro comprende y mientras le dice que les dijo eso para tranquilizarlas, la hija no comprende y se pregunta del por qué la salvó. El padre tras escucharla menciona que probablemente ya tuviera información anticipada, que su misión era capturar a esa organización y rescatarlas, mientras habla de no querer pensar de que sea él quien las haya capturado. La hija lo contradice y pide mandarle una carta de agradecimiento por todo. El padre la detiene y mientras le dice que eso lo pondría en aprietos, cuenta que un agente por naturaleza oculta su identidad. Esto sorprende a la hija, quien pregunta si sabe de qué organización es. El padre menciona saberlo, ya que hace poco le llegó una carta donde informaban que capturaron a sus secuestradores cerca al pueblo Bafer. Mientras la hija recuerda que él mencionó esto, cuenta que por esto decidieron tomar el camino largo y evitarlos. El duque escucha y mientras ya comprende de sus sospechas, menciona que aunque no sea del todo correcta, tal vez pertenezca a la unidad de control Bertar. Esto sorprende a la hija, quien recuerda que esta unidad es la organización encubierta bajo el control directo de la capital imperial, quienes se encargan de mantener el orden público. Cuenta que según rumores está compuesta por cazadores de tesoros de alto rango, que son de la élite entre la élite, mientras habla de que es la mayor organización anticriminal. Comprende que él posiblemente tenga una alta posición para operar en solitario. Mientras el padre le dice que no debe revelar su identidad, pide que no traicione su buena voluntad de salvarlas, la hija sin nada que pensar le dice que lo hará. Tras esto hablan de que deben pagarle esta deuda, por lo que lo buscarán y lo rastrearán por los rasgos que mencionó. Tras esto pide que llame a su hermana mayor, que una vez lo encuentren ellas deben invitarlo. La hija comprende por lo que se pone manos a la obra, mientras el padre queda aliviado, espera de que sea alguien con influencia, que tenga suficiente mando para no ser castigado severamente. Mientras habla de que debe pagarle esta deuda, jura que lo hará incluso si le toma décadas. Tras esto sabe que la familia Ansage y la familia Alblera pensarán lo mismo, que definitivamente sentirán lo mismo. Al día siguiente en el comedor de una posada, nuestro prota se maravilla por el sabor, mientras el encargado se alegra de escucharlo, rápidamente pregunta si es el tipo que llevaba la armadura negra. Al ver su reacción comprende que lo es y le confiesa que la primera vez le dio miedo, pero que ahora puede ver que es totalmente diferente. Dicho esto pregunta si es de afuera del pueblo, mientras nuestro prota le cuenta que es de muy lejos. Vemos que un guardia ingresa a la posada, mientras pregunta si no vieron a un cazador con armadura negra. Esta pregunta sorprende a nuestro prota y mientras espera que no hable de que es él, rápidamente pide que lo ayude en esta ocasión. El otro tras escucharlo, pide que no sea ridículo ya que es un guardia del duque. Mientras el otro vuelve a preguntar si no vieron al de armadura negra, nuestro prota pide que no lo haga, comentando que si lo llegan a agarrar él contará que le ordenó de que no revelará sobre él. Tras esto el encargado se disculpa y confiesa no haberlo visto. Con esto solucionado suelta un alivio y pregunta en qué se metió exactamente, pero en eso nuevamente son interrumpidos y mientras una monja pregunta si no vieron al cazador de armadura negra, cuenta que lo vieron ingresar a esta posada. Esto vuelve a sorprender al dueño y nuestro prota suplicando pide que haga lo mismo. Tras esto el otro se disculpa y confiesa no haberlo visto. Con esto solucionado vuelve a soltar un suspiro. Pero al siguiente instante ingresa un miembro del gremio el cual nuevamente pregunta por el cazador de armadura negra, mientras el dueño ve que se trata de un miembro del gremio de cazadores. Aún así nuevamente contesta no haberlo visto. Mientras el otro agradece por su molestia se pregunta a dónde fue exactamente. Tras solucionar esto el encargado se dirige a nuestro prota y confundido pregunta qué hizo para que esas figuras importantes lo estén buscando. Nuestro prota revela no saberlo, ya que no recuerda haber hecho nada. Mientras el otro le dice que no podrá ignorar esto como si nada, pide que se presente y arregle esto antes de que sea demasiado tarde. Nuestro prota escucha y se pregunta qué debería de hacer. Al mismo tiempo volviendo a la casa Aldi, la hermana mayor pide que no se sobreexija, mientras la menor le cuenta que está bien, agradece por todo y siempre ayudarla, mientras la mayor se alegra de que se haya curado. Se lamenta un poco ya que no podrá seguir la rutina diaria. Por otra parte la menor suelta un suspiro y no puede creer que no puedan encontrarlo, mientras habla de que lo vieron cargando a una niña, comprende que seguramente se va ocultando para que no lo descubran. La hermana por otra parte le confiesa que su padre ya le contó. La menor comprende y pregunta si cree que lo van haciendo responsable por usar ese elixir milagroso. La mayor lo cree y mientras le dice que solo pueden rezar. La menor lo maldice ya que les habló como si no hubiera problemas por usarlos, mientras la mayor le dice que también será castigado por revelar su información. Karen ruega para que no sea un castigo pesado. Esto sorprende a la mayor quien no puede creer que esté tan desanimada. La otra trata de explicarlo, pero la mayor menciona que no dijo nada malo, mientras la menor se molesta de que se burle. La mayor le cuenta que María y Polka también piensan que es alguien maravilloso, que arriesgó su vida para salvarla sin importarle el castigo de su organización. La menor se sorprende al escucharla y pregunta de cuándo las conoció.
La mayor revela que se encontraron y que sus hermanas menores les contaron una misma historia. Mientras habla de que ellas también quieren agradecerle, esperan de volverlo a encontrar pronto y darle las gracias, mientras la menor confiesa que ella es la que más quiere encontrarlo, la mayor pide que no se impaciente por esto. Así mientras pasan el momento bromeando. Vemos que al mismo tiempo el jefe de la posada comprende que no hizo nada malo, pero que los rumores van volando y se va haciendo una noticia intensa, mientras nuestro prota se lamenta por esto. El amigo cuenta que es el único a quien describen, nuestro prota se sorprende y pregunta qué clases de castigos le espera si esos rumores son ciertos. El amigo cuenta que lo más leve sería que le prohíban la entrada a este pueblo. Mientras habla de que esas familias lo lograrán, le cuenta que el ocultarlo también lo afectará. Dicho esto pide que no cambie de posada siempre y cuando no tenga algo en mente, ya que recuerda que hay una recompensa a quien dé información sobre él. Mientras nuestro prota escucha la cifra de 3 millones, pregunta del por qué no lo delató, el amigo cuenta de lo que pasó e indica que no puede dejar a un pez gordo. También cuenta que según lo que hacen estas familias siente que no hizo nada malo. Mientras nuestro prota queda confundido, suelta un suspiro indicando que al día siguiente saldrá nuevamente con su armadura, que por si acaso aprovechará y mirará a los alrededores para disfrutar su último día. Mientras el amigo pide que lo disfrute a lo máximo. Vemos que poco después nuestro prota visita distintos lugares del pueblo, en eso de repente se percata de una torre y mientras recuerda haberla escalado una vez en el juego, se pregunta si pasará lo mismo si lo hace otra vez. Poco después mientras no puede creer que sea tan caro el ingreso, decide dejarlo ya que después de todo tal vez sea vetado de este lugar, mientras sube al siguiente instante se sorprende, así observa a una joven misteriosa, mientras ambos cruzan miradas. Nuestro protagonista rápidamente saluda, en eso recuerda que en el juego podía conocer a un personaje misterioso a esta hora, pero que está seguro de que ese personaje misterioso no es esta persona, mientras habla de que debe mantenerse en guardia. La muchacha pregunta si no es una vista perfecta para despejar la mente, nuestro prota concuerda y la muchacha pregunta del por qué vino a este lugar, nuestro prota le dice que lo hizo al igual que ella, que vino a despejar su mente. La otra comprende y cambiando de tema pregunta si conoce al hombre de armadura negra, esta noticia entumece a nuestro prota, quien nervioso cuenta haber escuchado sobre ese rumor. Mientras la muchacha habla de que todos lo van buscando, confiesa que ella también lo hace ya que le gustaría conocerlo, nuestro prota escucha y pregunta si acaso hizo algo malo esa persona, la otra contesta que no, comentando que no lo buscan con malas intenciones. Nuestro prota no comprende y pregunta del por qué entonces lo busca, la otra se disculpa y confiesa que no puede decírselo, nuestro protagonista comprende y pensando se alegra de que no lo busquen con malas intenciones, mientras la muchacha se disculpa, cuenta que su escolta llegó a recogerla. Nuestro prota comprende y mientras le dice que le dirá algo, comenta que tal vez muy pronto haya progreso por lo que va buscando, esto alegra a la otra quien espera que lo haya. Tras esto dispone a retirarse esperando no molestarlo más, mientras nuestro prota la observa marcharse, confundido se pregunta quién verdaderamente es ella. Poco después mientras agradece por venir a buscarla, la menor le dice que no hay problema ya que de este modo también podría encontrar a esa persona, la mayor se lamenta ya que pareciera que ella no le importará. Aún así agradece ya que es emocionante, mientras hablan sobre las máscaras que usan. La mayor confiesa que hace un momento se topó con alguien en la torre del reloj. La menor ve esto sospechoso y pregunta si acaso ya se filtró un rumor sobre ella. La mayor no lo cree, ya que después de hablar se dio cuenta de que no era el caso, mientras cuenta que fue alguien casual, menciona que pasó un momento verdaderamente precioso. Dicho esto también comenta que le preguntó sobre el hombre de armadura negra, pero que este simplemente no sabía del tema. La menor comprende y cuenta que según su padre él tal vez ya haya abandonado la ciudad, así mientras charlan. La mayor cuenta que hace un momento este caballero le contó que muy pronto habría movimiento, esto interesa a la menor quien pregunta por esta persona, mientras la mayor le cuenta que era un hombre maravilloso con una cicatriz cerca al ojo. La menor pregunta si la cicatriz estaba al lado izquierdo, la hermana mayor lo recuerda e indica que es tal como lo dice, mientras la menor se moviliza, rápidamente pide que regrese a la torre del reloj. La mayor no comprende qué pasa a lo que ésta le cuenta que su salvador también tenía una cicatriz cerca al ojo. Mientras cuenta que era un secreto entre su padre y ella, revela que no podía decírselo ya que podría dificultar el trabajo de encontrarlo. Poco después tras llegar a la torre del reloj, esta rápidamente ingresa al lugar, mientras llegan agotadas a la cima, se llevan la sorpresa de que este hombre misterioso ya desapareció. Al día siguiente en el gremio de cazadores, el gerente de la sucursal se pregunta del por qué no hay información sobre este cazador, mientras recuerda que hace poco llegó un informe de los guardias de la puerta. Cuenta que en esta informaban que un individuo de negro había visitado la ciudad, que se había enfrentado a la organización Red Fried y rescató a las hijas de las 3 grandes casas,
que además con ayuda de sus camaradas logró capturar a toda esta organización, mientras menciona no recordar haber filtrado la noticia del secuestro. Habla de que esto trajo problemas a la ciudad y un gran movimiento, se pregunta si acaso esto fue enviado por Bertar, cuenta que ya investigó mucho sobre esto, que ordenó que no contactaran con este cazador, pero que nunca pensó que él fuera quien ayudara a su hija cuando se perdió en la ciudad, que incluso escuchó de que la cargó en hombros, mientras habla de que está agradecido por haberla salvado y todo. Espera que solo regrese a la capital y no cause más problemas. En eso es interrumpido y mientras menciona emergencia, cuenta que la persona de negro está en el gremio, esto sorprende al gerente quien pide ir de inmediato, un poco después en la sala del gremio. El gerente le da la bienvenida y espera que la pase bien en la sucursal del gremio de cazadores de tesoros, mientras los cazadores hablan sobre su comportamiento, este los reprende con la mirada y pide que no digan tonterías. Tras presentarse pregunta por sus asuntos que lo traen a este lugar, nuestro prota cuenta que solo venía de paso y daba una observación, el otro escucha y nuestro prota pregunta si eso no está permitido. El gerente rápidamente le dice que no, pero pensando se pregunta si debería de hablar con él sobre el tema. Pero tras razonar decide dejarlo ya que seguramente solo quiere indagar en lo que saben sobre él, mientras comprende que está a otro nivel, no puede creer que esto signifique estar en otra liga. Cuenta que una vez soñó unirse a Bertar, que no importaba el renombre que se hiciera, ya que nunca lo reclutaron. Mientras ya comprende del porqué, no esperaba que su poder no fuera lo suficientemente fuerte, con esto sabido pide que lo acompañe a la oficina de la sucursal, mientras pide que tome asiento nuestro prota acepta con gusto, mientras el gerente lo guía al interior. Los demás cazadores se quedan sorprendidos y una de ellas pregunta por esa persona, ya que le pareció que los provocaba para que se metieran con él. Otro concuerda y mientras habla de que tal vez quería aplastarlos, otro se alegra de que el gerente los haya detenido y les haya dado esa advertencia. La muchacha se alegra y no se imagina lo que habría pasado si lo molestaban, así mientras este grupo hacen suposiciones que no son ciertas, nos cuentan que después de estos malentendidos, colocaron a nuestro protagonista en una posición envidiable sin que él lo supiera. Más tarde tras terminar las charlas, nuestro prota no esperaba que este lugar fuera tan aterrador, habla de que pensó de que en este lugar lo encontrarían, que no resaltaría mucho por su armadura, pero que nunca se imaginó que todos lo mirarían con ojos de asesino. Recuerda que en el juego el gerente era alguien rudo, pero que ahora era educado y con buenos modales, mientras se pregunta del por qué lo trataron como si fuera un VIP, decide dejarlo ya que no fue tan malo como pensaba. Mientras se pregunta qué debería de hacer ahora, comprende que no puede caminar con esta armadura por las calles, en eso repentinamente un carruaje se detiene y mientras de esta baja la señorita a la cual rescató. Recuerda su nombre y se pregunta si era una noble. En eso la otra lo reprende y pregunta en dónde estaba todo este tiempo, mientras nuestro prota le cuenta que estaba en una posada, Karen no le cree ya que nunca se enteró. Nuestro prota cuenta que pidió un favor al dueño y mientras la otra piensa en esto, se convence de que él es alguien capaz de hacer eso, la mayor desciende del carruaje y pregunta si es él. Nuestro prota reconoce su voz y el color de su cabello por lo que rápidamente recuerda que es la muchacha de aquella noche, mientras esta se presenta como Livia Dioraldi, menciona no poder agradecerle lo suficiente con palabras, que espera que acepte su gratitud. Dicho esto pregunta si tiene tiempo libre para acompañarlas, nuestro prota escucha y pregunta qué pasaría si acepta, Karen le cuenta que lo llevarían a la mansión de su familia como forma de agradecimiento. Tras escuchar esto nuestro prota rápidamente contesta no tener tiempo, esta respuesta sorprende a las hermanas y nuestro prota pensando menciona que aunque la haya rescatado no puede ir a una casa noble y ser descortés. Mientras las hermanas tienen un plan en mente, rápidamente lo sujetan indicando que quieren agradecerle verdaderamente, que por esto esperan que las acompañe sin resistir, mientras nuestro prota no puede creer que sean tan directas. Confiesa que esto se siente como si él fuera un preso. Mientras la hermana agradece por salvar este prestigio de su familia, cuenta que sería inaceptable si no le mostraran sus agradecimientos, mientras nuestro protagonista no comprende de lo que quiere decir. Karen cortésmente menciona querer preguntarle algo. Nuestro prota se sorprende y mientras le dice que no debe ser formal, la otra se molesta y pregunta si quiere que le hable de esta manera, nuestro prota le dice que es más agradable y pregunta qué quiere decir. Así la otra no se guarda nada y mencionando aquellas pócimas milagrosas, pregunta si no lo regañaron, pregunta si no fue la razón del por qué se ocultó y no se mostraba. Nuestro prota le dice que no ya que todas esas pociones eran suyas. Esta respuesta sorprende a las hermanas y la menor pide que les diga la verdad ya que no puede cargar la culpa él solo. Mientras la mayor le dice que pueden ayudarlo con las circunstancias, nuestro prota se pregunta del por qué no puede seguir el ritmo de la conversación, mientras entiende de que debe convencerlas de que está bien. Rápidamente las calma comentando que se alegra de que se haya recuperado.
que en lugar de preocuparse simplemente disfrute de su recuperación. Dicho esto, pide que no se preocupe ya que él resolverá sus propios problemas. Estas palabras encantan a las hermanas, quienes simplemente aceptan y agradecen nuevamente. Tras esto nuestro prota menciona tener una petición. La hermana mayor pregunta por esto, a lo que nuestro prota, mencionando a su padre el duque, pide que intervengan por él si actúa de forma ruda o lo haga enojar, que si lo hace no necesita un pago por la medicina. Esta petición sorprende a las hermanas y la menor pregunta si habla en serio, pregunta si no sabe cuánto cuesta ese elixir legendario. Nuestro prota las calma y mientras les dice que es una persona común, cuenta que lo que más teme es la autoridad. Mientras habla de que eso es lo más aterrador para su vida, vemos que las hermanas quedan confundidas. Pensando, hablan de que esto es algo flojo para que sea verdad. Mientras deciden aceptar y seguirle la corriente, Karen le dice que aunque su padre se enoje no actuará de mala manera. La mayor concuerda con ella, a lo que nuestro prota se alegra. Tras esto Karen pregunta si pasará todo el tiempo con esa armadura. Nuestro prota escucha y pregunta si debería de quitársela. Karen rápidamente trata de corregirse, pero la mayor, deteniéndola, menciona que le gustaría verle el rostro. La menor pide que no sea grosera, pero esta simplemente confiesa querer verlo como es. Sonriendo cuenta que no es una persona arrogante ni mucho menos difícil de leer, que seguramente en este instante va en guardia por si algo llega a pasar, mientras ya comprende del por qué su hermana le tomó tanto cariño. Cuenta que a diferencia de los demás quienes ganan fama, estos suelen alardear y mirar con envidia, que como mucho empiezan a presumir sobre el estatus y presencia, pero que él, a pesar de tener el poder, es muy humilde, que se arriesgó para acabar con esa organización criminal y salvar a su hermana. Mientras habla de estar en deuda, no puede creer que ni siquiera muestre una pizca de vulnerabilidad. Con esto en mente se pregunta qué tan querido será por los que lo rodean. Mientras nuestro prota habla de estar nervioso, Karen le dice que con ese traje no es nada genial. Nuestro prota se disculpa ya que alguien poco genial como él la salvó. Esto sorprende a la otra, quien rápidamente le dice que no lo va reprendiendo. Por otra parte, la hermana ríe, ya que alguien de esa organización secreta de la capital está nervioso frente a un duque, mientras malinterpreta toda la situación. Nos cuenta que ellas, como hijas de un duque, a menudo suelen tratar con nobles, que debido a las diferencias de edad y porque buscan una pareja para casarse, los nobles suelen ignorar a su hermana menor, que no suelen hacerse tiempo para hablar con ella. Mientras comprende del por qué lo hacían, se alegra de ver a su hermana sonriendo al hablar con alguien. Mientras menciona que quería conocerlo, cuenta que al encontrarlo por consideración a su padre e incluso a la recompensa de la poción milagrosa, este simplemente intentó saldar la deuda con una intervención hacia su padre. Mientras habla de que esa medicina puede construir un castillo enorme, se pregunta si en serio existe alguien como él, se pregunta si podrá involucrarse con él. Tras esto pregunta por el tiempo que se quedará en esta ciudad, que si está interesado puede conseguirle una casa. Nuestro prota agradece y mientras cuenta que lo pensará, le dice que eso dependerá según su estado de ánimo. La otra escucha y se pregunta si se refiere a las órdenes que recibirá por sus superiores. Mientras habla de que con una sola acción puede salvar vidas, se pregunta si hace esto por su propio egoísmo. Mientras observa, nuestro protagonista se convence de que no es así. Más tarde, tras llegar a la mansión Aldi, estos disponen a abrir la puerta y al ingresar son recibidos por toda la casa ducal. Mientras nuestro prota no comprende qué pasa, la señorita mayor menciona que estos son sus respetos hacia él. Nuestro prota se sorprende e indica que no es necesario hacer esto, mientras se disculpa por causar problemas. La otra cuenta que esta fue su decisión, por lo que no hay problema. También le dice que si se siente incómodo o alguien objeta, simplemente se encargarán de él, ya que esto es un asunto serio. Estas palabras sorprenden a nuestro prota, quien comprende que estas hermanas hablan en serio. Mientras la jefa de servicio y el capitán de guardia le dan la bienvenida, la señora pide que la acompañe a la habitación de los señores. Tras esto, las hermanas le dan ánimos y esperan que no pase nada. Nuestro prota se confunde y pregunta si no vendrán ellas. Karen le dice que no, ya que solo serían un estorbo en su discusión importante. La mayor concuerda y mientras le dice que lo esperarán en la habitación de al lado, menciona que responderán a todas sus preguntas. Tras esto, nuestro prota se lamenta pero decide acatar a la orden. Mientras se dirige al jefe de guardia, rápidamente le otorga su espada esperando a que pueda guardárselo hasta que vuelva, mientras el otro se sorprende. Karen pregunta si en serio lo dejará. Mientras habla de que nadie se lo impedirá, nuestro prota la calma ya que no puede meter un arma a un lugar así. Pregunta si acaso eso no es la regla de mantener la casa. También les revela que es más fuerte con las manos, por lo que no le importará. Estas palabras sorprenden a todos y el guardia, comprendiendo, le dice que se la cuidará hasta su regreso. Nuestro prota agradece pero pensando confiesa que eso es una mentira. Cuenta que como reencarnado, intentó usar el arma pero como esperaba vio que es totalmente diferente a cuando jugaba. Mientras habla de que sería una presa fácil con un arma así, indica que se siente más confiado cuando se trata de una batalla cuerpo a cuerpo.
Con esto en mente menciona que entregar su arma no le es un problema, que tras llegar a este lugar ya no tiene escapatoria. Con esto resuelto, la jefa de servicio pide que lo acompañe. Nuestro prota obedece y mientras avanza espera a que todo salga bien. Mientras las hermanas lo observan cómo se dirige al interior, Karen rápidamente corre y apreciando la espada de nuestro prota no puede creerlo, mientras la halaga de muchas maneras. Vemos que sorprende al jefe de guardia al igual que a la hermana. Por otra parte, el jefe de guardia también presencia su calidad y mientras habla de que no parece tener mucha durabilidad. Al siguiente instante se sorprende ya que es muy radiante. Mientras Karen se pregunta por el estilo de combate que tiene, el jefe guardia deduce que debe dominar la fuerza bruta, que usa una técnica que desconcierta a los oponentes para acabarlos con agilidad, mientras la otra concuerda. El jefe guardia rápidamente le da indicaciones para dominarla. Mientras le dice que ahora lo haga ella, vemos como al siguiente instante estos se quedan sorprendidos. Mientras Karen no puede creerlo, observan cómo la espada se incrustó fácilmente en el suelo. Este acto los deja confundidos ya que observan que fácilmente cortó el pavimento. Mientras no se imaginan qué pasaría en un combate, Karen sugiere devolver el arma. El otro concuerda pero pensando no puede creer que un arma con solo un desliz pueda cortar el pavimento, mientras habla de que no se imagina lo que haría a una armadura. Recuerda que escuchó de que este podía pertenecer a Bertar, pero que al ver esta arma se convence de que es verdad, mientras pregunta si se encuentra bien. Sabe que esta persona sin duda es alguien poderoso. Con esto sucedido, la hermana mayor menciona que informará de esto a su padre en persona. Poco después, tras ingresar a la residencia, estas escuchan cómo su padre recibe a nuestro protagonista. Mientras la menor revela que sabía esto, la mayor la calma y le cuenta que padre no quería mostrarles ese lado suyo, que con solo escuchar su voz puede notar que habla tranquilamente. Menciona que para no bajar su estatus como duque y no menospreciar sus debilidades, se aseguró de no mostrar una apariencia indigna frente a ellas. Mientras la menor habla de que esto no le agrada mucho, comenta que ella no tiene el valor para hablarles directamente a su padre y a su madre. La mayor escucha esto y viendo su nerviosismo, le dice que es bueno que ahora ella pueda deprimirse. Dicho esto, pregunta del cómo explicará que cortó las piedras del pavimento. Mientras le cuenta que eran de alta calidad, pregunta cómo se los explicará. Karen se entristece y no esperaba causar tantos problemas. Así, mientras pasan el rato bromeando, la menor se pregunta del cómo tiene una espada con tal filo, pero soltando un alivio cuenta que a partir de ahora será una buena hija, que compensará sus problemas causados con acciones. Mientras recuerdan las palabras de nuestro protagonista, la mayor habla de que no hay tiempo para estar reprimidas. Dicho esto, le cuenta que él trató de ocultarlo, pero que ella no debe olvidar que él fue quien sanó sus piernas y se arriesgó a enfurecer al emperador. Mientras oyen la conversación detrás de la puerta, Karen pregunta del por qué ese tipo no acepta ningún agradecimiento. La mayor le dice que tal vez eso se deba a que eso es algo natural para él. Karen no lo cree ya que ninguna persona se negaría a una recompensa, mientras hablan que la recompensa de un duque es algo atractivo. Cuentan que podrían obtener títulos o tierras para vivir de lujo, que incluso podrías recibir un matrimonio con el sexo opuesto, mientras indica que básicamente conseguirías cualquier deseo. La mayor habla de su encuentro en la torre del reloj. Se pregunta si podrá ver su rostro. La menor por otra parte espera que no lo consiga, ya que si lo hace básicamente se obsesionará con él, que antes de que se dé cuenta podría monopolizarlo, mientras pide que le diga la verdad. Comenta que si se lo dice podría decirle más cosas sobre él. Así vemos que ambas hermanas se ponen alertas y empiezan con una pelea mental, mientras se ponen incómodas por el pasar del tiempo. La mayor confiesa que no tiene planeado monopolizarlo, que solo tiene curiosidad. Karen no se cree esto, por lo que se convence de que no debe verle el rostro, mientras la hermana mayor pide que no le prohíba. Vemos que al mismo tiempo dentro la habitación de los señores, nuestro prota observa sus reacciones y se pregunta del por qué no dicen nada frente suyo. Por otra parte, los señores confundidos se preguntan del por qué es tan considerado con ellos, mientras habla de que pareciera que fuera actuando. No puede creer que se les haya acercado con la misma humildad que ellos le muestran. Mientras piensa en esto, se pregunta si no le exigirá nada por salvar a su hija. Mientras habla de que está en posición de pedirles cualquier cosa, también sabe que ellos están en la posición en la cual no pueden rechazar su petición. Mientras habla que es alguien con vínculos con el emperador, comprende que es una persona con mayor rango que ellos, pero no entiende del por qué muestra esa humildad. Mientras cuenta que cualquiera pediría algo como agradecimiento, tiene varias deducciones de lo que podría querer. Se pregunta si acaso esto es una prueba para ellos. Viendo sus movimientos se lamenta ya que ni siquiera puede leerle la expresión, pero sabe que es una persona exclusiva e inquietante. Mientras siente que lo van inspeccionando como duque, se pregunta si esta era su intención al venir a este lugar. También sabe que si lo envían sin nada tras salvar a su hija, podría traer la vergüenza a su familia y desatar malos rumores. Mientras cuenta que esto le hace temblar de los pelos,
Pide que haga algo ya que no puede con su propia negligencia, también recuerda que usó el elixir milagroso que él ni siquiera pudo conseguir. Que ahora le da la oportunidad para cubrir sus debilidades pero aún así no puede hacerlo. Mientras comprende que solo quedará sumido en su reflexión, se alegra de que le haya mostrado este defecto, tras esto se disculpa por la inconveniencia y pide que acepte una de sus peticiones. Nuestro prota comprende y se lo deja en sus manos, mientras la señora de la casa se alegra por esto. El duque toma un respiro e indica querer darle su gratitud con 3 cosas, primero una villa de su propiedad, segundo una recompensa monetaria, por último un respaldo oficial de su familia. Dicho esto espera a que pueda aceptarlos, pero pensando espera que esto sea algo bueno, ya que desde su perspectiva esto sería como tener una base de operaciones en esta ciudad, pero que para él sería una gran conexión con la capital imperial. Mientras nuestro protagonista acepta gustoso su recompensa, el duque se alegra de que haya dado en el clavo. Tras esto pregunta si tiene tiempo libre, que le gustaría que sus hijas le mostrarán el interior de la villa, mientras nuestro prota acepta gustoso. El duque se alegra y pide a la esposa que en ese caso lo guíe a la habitación de sus hijas, mientras ésta pide al gran señor que la acompañe. Nuestro prota obedece y se despide del duque. Poco después, tras abandonar la habitación, este suelta un gran suspiro y nervioso no puede creerlo, ya que su hija fue salvada por un hombre increíble. Volviendo con nuestro protagonista, este cuenta de lo que pasó, comentando que fue muy estresante. Karen no lo cree ya que no escuchó nada. Tras esto la mayor pide que se ponga cómodo. Karen por otra parte pregunta si no debería de actuar mejor. Nuestro prota no comprende y esta le cuenta que al recibir una recompensa debería estar feliz. Nuestro prota revela estarlo, ya que sabe que se va quedando sin dinero, que esta recompensa es como una bendición caída del cielo, mientras habla de que quería bailar por la alegría. La señorita mayor lo interrumpe y habla de que no le parece correcto, pregunta si en serio solo aceptará esa recompensa. Esto confunde a nuestro prota y mientras habla de que ganó una villa y dinero, le dice que él no discute los asuntos de adultos, que no debe preocuparse por nada. Dicho esto pregunta si ellas están de acuerdo con esto, ya que darle una villa es como darle una casa a la cual querían bastante. Las hermanas lo contradicen y mientras le dicen que solo es una casa más. Karen pregunta si realmente vivirá solo en esa villa, pregunta si no le dará miedo estar solo. La mayor concuerda y mientras habla de su tamaño, nuestro prota pregunta si acaso la villa que le darán no es una casa donde pueda vivir solo. Karen lo contradice ya que si fuera el caso no se llamaría villa. Esto sorprende a nuestro prota ya que los nobles son muy aterradores. Tras esto la menor pregunta si planea vivir solo en ese lugar. Nuestro prota lo piensa y mientras habla de que por ahora será una base, le comenta que planea vivir solo en ese lugar. Las otras escuchan y preguntan si no tendrá una amante o alguien para que viva en su villa, mientras cuentan que los cazadores suelen tener fama y estatus para no estar solteros, preguntan si no está interesado en el romance. Nuestro prota se pone nervioso y mientras las hermanas comprenden de lo que podría pasar, nuestro prota las calma e indica que pueden ir a su villa en cualquier momento, que eso lo ayudaría bastante. Mientras las hermanas se sorprenden por esta propuesta, nuestro prota incluso les dice que les dará una llave para que puedan ingresar cuando quieran. Dicho esto sabe que no podrán perturbar su privacidad en un espacio tan grande, que esto también sería bueno para espantar a los fantasmas quienes quieran invadirlo. Mientras las hermanas aceptan gustosas en visitarlo, nuestro prota pide que lo hagan ya que le sería un honor. Horas después, ya en la nueva mansión, observa cómo este lugar era un lujo total. Mientras la señorita mayor pide que no se emocione tanto, le dice que a partir de ahora este será su hogar. Nuestro prota se sorprende y pregunta si en serio se lo darán. Esta actitud sorprende a la menor, quien no puede creer que sea tan humilde. Poco después, mientras revisa el espacio de visitas, pide a las compañeras que tomen asiento. También pide que actúen como si esta casa les perteneciera. Tras esto nuestro prota toma asiento y mientras la menor cuenta no estar cansada, nuestro prota pide que descanse ya que sabe que los niños no deben forzarse. Dicho esto confiesa que no usó esa medicina para que se sobreexija, pero pensando espera no recorrer el rumor de que estaba obligando a la hija del duque a hacer cosas que no quería. Mientras observa la reacción de su hermana, le dice que si está incómoda simplemente puede venir y sentarse en su armadura. Pero pensando tiene la confianza de que no lo hará. Para su sorpresa la otra acepta y mientras nuestro prota no comprende del por qué, observa cómo esta señorita se sienta encima de él, mientras pregunta qué hace. La otra le recuerda que él le dijo que podía sentarse encima. Mientras nuestro prota le explica que fue una broma, esta se burla e indica que esto le hará doler el trasero, mientras nuestro prota no se imaginaba esto. Habla de que con ella encima no puede ver a la señorita mayor. Tras esto la hermana mayor pregunta si le gustó. Karen no lo niega pero confiesa que esto no la hace feliz en absoluto. Pero la mayor burlándose pregunta cuándo le dijo eso. Tras esto Karen pregunta hasta cuándo usará su armadura, que en su casa debería de quitársela. Mientras nuestro prota le dice que lo usa por si acaso, pensando confiesa que le gustaría quitárselo,
pero tiene la vergüenza de mostrar su apariencia a la señorita Livia, quien lo conoció en la torre del reloj, mientras comprende que debe cambiar el tema para desviar esto. Al siguiente instante levanta la mano y empieza a acariciar a la señorita menor. Mientras ésta se avergüenza por sus acciones, rápidamente lo reprende y pide que no la trate como una niña, mientras nuestro prota le dice que no lo hará si no se sienta en otro lugar. La hermana mayor no puede creer que vea esto. En eso nuestro prota habla de que sus visitas es algo raro. La señorita mayor pregunta qué quiere decir y nuestro prota le cuenta que normalmente su guía sería un hombre, ya que aunque haya salvado a la hija del duque, él realmente no conoce su identidad, que en cualquier momento podría hacer algo. Las hermanas escuchan y mientras la mayor le dice que su padre siempre actúa con un plan, cuenta que simplemente lo juzgó y vio que era alguien de confianza. Nuestro prota comprende, pero se pregunta qué vio en él, ya que hablaron poco. Mientras le da vueltas comprende que seguramente usó su experiencia con las personas. Tras esto Karen le confiesa que confía en él, ya que incluso usó ese elixir milagroso en ella. Mientras la hermana mayor dice lo mismo, pregunta si le gustaría acompañarlas a cenar. Nuestro prota rápidamente la rechaza, haciendo que ésta no pueda creer que esté tan ocupado ni para cenar, mientras la hermana menor pide que las visite cuando planea abandonar la ciudad. Nuestro protagonista rápidamente la rechaza, la otra no comprende del porqué y nuestro prota, recordando a su padre el duque, menciona que no quiere encontrárselo. Esta respuesta sorprende a las hermanas, quienes comprendiendo mencionan que no pueden evitarlo. Aún así la menor pide que por lo menos se quede el mayor tiempo en esta ciudad. Nuestro prota accede y recordando a las demás menciona que ellas aún lo van buscando, que posiblemente ellas también sean personas influyentes al igual que ella. Mientras la hermana mayor hace gestos, Karen rápidamente se niega a hacer eso. Nuestro prota no comprende de lo que hablan, a lo que la menor rápidamente confiesa que su hermana quería que le quitara el casco. Esto sorprende a nuestro protagonista, quien no esperaba que fuera tan insistente con algo que quiere, mientras la menor le echa toda la culpa. La hermana mayor pide que primero se baje y no lo siga molestando. Karen se niega a obedecer, por lo que tomando las manos de nuestro prota, rápidamente se hace un autoabrazo, mientras pide que sea sincera y confiese que tiene celos. Livia se sorprende y nuestro prota al verla se pregunta si es lo que se imagina, así rápidamente le dice que no debe hacer ese tipo de cosas. Esta respuesta sorprende a las hermanas y la menor pregunta del por qué rechaza a su hermana mayor de esa manera. Nuestro prota rápidamente trata de corregirse, comentando que seguramente ella a esta edad probablemente ya tenga un amante, que si continúa causará malentendidos. Livia escucha y le cuenta que siempre recibe propuestas de matrimonio, pero que aún así ella sigue siendo una soltera. La menor afirma esto e indica que la otra parte siempre es quien se echa atrás. Cuenta que estos se enamoran de su hermana, pero al hacer el ridículo simplemente se avergüenzan y ya no vuelven a dar la cara. Mientras nuestro prota los comprende, la menor cuenta que su hermana es de gran corazón, que siempre intenta acercarse pero la otra parte termina evitándola. Mientras Livia pide que pare con esto, nuestro prota no puede creer que le diga todo esto sentada en su regazo. Tras esto Karen pide a nuestro prota que golpee el sofá. Nuestro prota no comprende a lo que la otra pide que solo lo haga. Nuestro prota no ve sentido a esto, pero aún así decide dar palmaditas al sofá. Mientras la señorita mayor se levanta, vemos como al siguiente instante se sienta al costado de nuestro prota, mientras ésta dispone a tomarlo de la mano. Nuestro prota se pone nervioso. Tras esto Karen pide solo continuar y seguir hablando, pero pensando confiesa que es la primera vez que ve a su hermana llegar tan lejos. Horas después llega el carruaje de las señoritas. Mientras la mayor agradece por darles este tiempo, cuenta que como gratitud le otorgarán el escudo de armas de su familia, mientras indica que se lo traerá dentro de 3 días. Pide que en ese entonces discutan sobre la estructura de gestión de la mansión. Así, mientras ambas señoritas se retiran, Karen pide que se mantenga a salvo hasta que lo vuelva a ver. Mientras nuestro prota las despide, la señorita mayor agradece y espera con ansias el volverse a reencontrar. Así, mientras cierran las puertas, al siguiente instante el carruaje parte de la mansión. Mientras nuestro protagonista suelta un suspiro, se quita el casco alegrándose de que ya pueda hacerlo. Al mismo tiempo, volviendo con las señoritas, la hermana mayor no puede creer que el tiempo haya volado. Mientras Karen confiesa querer quedarse más tiempo, pregunta si no fue lindo el que la llamara belleza y la elogiara de esa manera. Mientras la hermana mayor le dice que fue encantador, pregunta si a ella no le gustó que le llamara por su nombre. La menor no lo niega y mientras hablan sobre que es una persona extremadamente diferente, Karen pregunta si quería quedarse más tiempo para poder ver su rostro. La hermana mayor no lo niega y mientras habla de que él fue quien la salvó, menciona que también podría ser la persona que conoció en la torre del reloj, mientras confiesa que quería verle el rostro de verdad. Karen pide que no se entristezca ya que podría hacerle un dibujo. La mayor se burla y mientras le dice que no es buena haciendo referencias, Karen repentinamente centra su mirada. La mayor no comprende del porqué y al voltear, observa como nuestro protagonista se quita el casco, mientras ambas hermanas lo observan.
La mayor sonríe y no esperaba que fuera él. Mientras habla de que la molestó hasta el final, Karen pregunta si es la persona que conoció en la torre del reloj. La otra afirma mencionando que está segura. Tras esto pregunta si el encontrarlo en ese lugar fue una coincidencia. Karen no comprende, ya que recuerda que nadie sabe que ella ama ver de ese lugar. Livia no lo cree, ya que no tiene sentido el haberlo encontrado en ese lugar con su agenda tan apretada. Mientras hace sus deducciones comprende que fue a ese lugar para ver cómo iba su recuperación. Esto sorprende a la hermana menor y la mayor le cuenta que eso es lo más probable. Con esto en mente no esperaba que fuera una persona tan amable, ya que a pesar de que usó el elixir milagroso y recibir una reprimenda de sus superiores, este simplemente les dijo que no se arrepentía, que sus preocupaciones lo solucionaría él mismo. Mientras comprende que dijo todo eso para no echarle la culpa a su hermana, se pregunta si el encontrarlo era para ver si aún no habían rastros de ese grupo quienes la secuestraron. Con esto en mente se pregunta qué tanto hizo por ellas. Mientras tiene muchas ideas de lo que podría ser, no puede creer que trabaje en silencio por su cuenta para ver su bienestar. Mientras comprende que es un hombre genial, espera que llegue el día del reencuentro lo más antes posible, ya que tiene muchas cosas que decirle. Mientras la menor le dice que tiene la mirada de una chica enamorada, Livia le confiesa que él es alguien quien se preocupa por ella, que por esto quiere acercarse más a él. Mientras ambas hermanas se preguntan por la opinión de su padre, comentan que él es alguien inigualable, que están seguras de que no reaccionaría bien. Vemos que estos pensamientos son llegados al duque. Más tarde, mientras se despide del amigo, este se lamenta, pero ya sabía que esto pasaría. Mientras le da su última porción, nuestro prota lo corrige e indica que aunque ya no seguirá viniendo a comer. Esto alegra al otro y mientras hablan, el encargado pide que venga cuando quiera. Tras esto pregunta por el lugar donde se quedará ahora. Nuestro prota lo piensa y cuenta que recientemente consiguió una casa. Esto sorprende al dueño y nuestro prota le cuenta que el duque le otorgó una villa. Esta noticia sorprende al amigo y nuestro prota cuenta que lo iba buscando para darle las gracias. Mientras el amigo no procesa esta información, pregunta si sabe lo que significa cuando un duque regala una casa a alguien. Nuestro prota no comprende a lo que el amigo le dice que la cantidad de villas es el símbolo de poder, que mientras tengas tierras eres alguien importante. Dicho esto, pregunta si sabe lo que significa renunciar a una de ellas. Pregunta si sabe qué pensó el duque al querer otorgarle una de sus propiedades. Mientras nuestro prota se pone tenso, el amigo pregunta por su verdadera identidad. Nuestro prota revela ser un tipo normal y corriente, a lo que el amigo no le cree, pero tras esto nuestro prota saca su recompensa y mientras el amigo no comprende qué es, nuestro prota le dice que es dinero, que se lo dará por haberlo ayudado en aquel momento. Mientras el amigo trata de rechazar esto, vemos que hablan por un momento. Tras esto nuestro prota pregunta si aceptará el dinero si se lo pide. El otro vuelve a negarse y nuestro prota sin retroceder le dice que quiere compensarlo por lo que le hizo pasar, mientras cuenta todo lo que hizo para ocultarlo. El amigo le dice que sintió el mayor terror. Nuestro prota menciona saberlo, por lo que espera que lo tome. Mientras el amigo revela que le gusta cuidar bien de sus huéspedes, pregunta si no cree que es demasiado genial. Así, mientras hablan por un momento, nuestro prota termina y se despide. Mientras el amigo espera volverlo a ver, nuestro prota lo promete indicando que volverá. Tras esto abandona la posada y el amigo, tomando el dinero, rápidamente inspecciona los alrededores. Tras ver que no hay nadie, abre la bolsa y se lleva una sorpresa al ver tantas monedas de oro. Mientras no entiende del cómo le entregó todo esto, menciona que una persona como él no sabría qué hacer con tal cantidad. Al mismo tiempo, en una de las tres grandes potencias de la ciudad, nos vamos a la iglesia del pueblo. Mientras una hermana pide que no la toque, la menor no puede creer que así se ve a su hermana mayor. Vemos que esta era Nina Ansage, la cual anteriormente era ciega, pero tras beber la poción milagrosa se curó. Mientras la hermana comprende qué quiere decir, vemos que esta era Marie Quarrier Ansage, su hermana mayor. Mientras le dice que ya conversaron sobre esto, pregunta si hace esto a propósito para molestarla. La menor la contradice y mientras le dice que tiene modales terribles, pide que no cruce las piernas ya que arruina su imagen de hermosa. Esto avergüenza a la hermana mayor, quien sin ocultarlo, confiesa que en realidad es buena ocultando cosas que supone que es la mejor. Mientras le dice que actúa de forma diferente desde que recuperó la vista, pide que se relaje y no se preocupe. Nina pregunta si acaso esto para ella no es el día a día, mientras ambas se contradicen de lo que es cierto. La mayor se alegra ya que desde que recuperó la vista se divierte más que antes, mientras recuerda que ahora está más energética, cuenta que antes nunca la había visto de esta manera. Tras esto pregunta si el tipo quien la salvó es alguien especial. Mientras habla de que la salvó y usó la pócima milagrosa, Nina no la contradice e indica que usó 3 de ellas para curarlas. Dicho esto, también le cuenta que tenía un rostro y una personalidad genial, que está segura de que es el tipo de hombre que le gusta a su hermana. La otra se sorprende y pregunta si también lo es para ella. Nina trata de negar esto y la mayor, al verla, menciona no estar segura.
aún así aconseja a que debería dejar de apuntar a ese hombre, ya que el hecho de que le haya dado esa pócima milagrosa significa que pertenece a Bertar, que en ese lugar tendrá muchas rivales. Nina no lo cree ya que por su edad tendría una oportunidad. Pero al saber que metió la pata rápidamente se avergüenza, en eso son interrumpidas y mientras una colega pide a las señoritas que continúen desde aquí, la mayor cambia totalmente indicando que se encargarán. Tras esto pide no perder tiempo e ir de inmediato, Nina accede pero se siente un poco nerviosa. Tras esto nos cuentan que estas son las hermanas Ansage, quienes son dedicadas a su deber, que esperan ansiosas el poder encontrarse con esa persona, quien salvó a la hija menor sin dudar y le diera ese elixir milagroso. 3 días después Marie suelta un gran suspiro, mientras la señorita Lifia la interrumpe, no puede creer que vaya holgazaneando de nuevo, esto la sorprende y mientras cuenta que solo va descansando, pregunta si no tenía una reunión importante, Lifia le dice que no y le cuenta que tiene sus métodos para llegar a este lugar. Así mientras Marie comprende, pide sentarse y conversar un poco, momentos después mientras ambas ríen, Marie pregunta por su hermana menor y si acaso vino sola. Lifia cuenta que se encontraron con su hermana y que se quedó a conversar con ella, la otra comprende y deduce que su visita debe ser a que ellos ya pudieron agradecer a esa persona. Lifia no lo niega y mientras cuenta que ya entregó una carta a sus padres, Marie se alivia ya que su hermana menor siempre hacía berrinches comentando de que quería verlo, mientras Lifia concuerda, le dice que sus hermanas encontraron a otra persona importante aparte de ellas. Esto sorprende a la amiga y la otra contándole lo que pasó, menciona que incluso le advirtió pero esta simplemente no le hizo caso, mientras Marie comprende que es alguien interesante, Lifia le cuenta que las palabras no pueden describirlo, que es la persona más maravillosa que conoció. Mientras la otra lo molesta, Lifia le dice que la entenderá muy pronto cuando lo conozca, tras esto Marie pregunta por la recompensa que le dieron. Lifia no sabe qué contestar y la amiga pide que le dé una referencia para no tener problemas, mientras cuenta que ellos la familia Ansage aún no determinaron su recompensa. Pide que le cuente ya que no quieren faltarle el respeto. Lifia comprende por lo que pide que no se lo diga a nadie, que si lo hace revelará cómo es verdaderamente, así mientras baja la voz, le cuenta que solo le dieron una villa, una gran recompensa monetaria y el escudo de su familia. Esto sorprende a la amiga, quien recordando todo lo que hizo ese hombre, pregunta si en serio solo le dieron eso, Lifia afirma mencionando que ella también se siente así de confundida, mientras la amiga no puede procesarlo. Lifia le cuenta que le ofrecieron muchas recompensas, pero que este simplemente no quería aceptarlas. Marie por otra parte no le cree ya que no existe una persona que rechace una recompensa. Lifia al ver que no podrá hacerla entender, le cuenta que por eso le dijo que era una persona increíble. Mientras cuenta que su padre piensa lo mismo, le cuenta que incluso le dijo que él no era rival para este hombre, mientras le dice que últimamente se siente un poco presionado, Marie no puede creer lo que le acaba de decir. Lifia termina indicando que esto significa que ese hombre es alguien de mucho poder, la otra comprende y no se imagina que tan monstruo es verdaderamente. Aún así suelta una sonrisa, ya que ambas hermanas suyas fueron salvadas por ese hombre. Mientras Lifia cuenta sus seducciones, indica que es una persona a la cual te hace sentir que no eres su rival, la amiga comprende y pregunta si ese hombre pertenece a Bertia, pregunta si sabe del tema. Lifia recordando las palabras de su padre, le dice que no deben hacer nada que lo convierta en enemigo. La amiga escucha y comprende que este tema es muy problemático, mientras cuenta que él es más poderoso que toda su familia. Confiesa que no sabe qué tipo de recompensa dar a una persona así. Lifia por otra parte le confiesa que cuando le dieron dinero y una casa sintió que esta persona se sintió feliz. Marie por su parte no se cree esto, ya que sabe que el dinero es algo que se puede conseguir, que aunque el escudo ducal sea difícil de obtener, sabe que esto solo te protegerá siempre y cuando exista. Mientras piensa en esto y de cómo él es un agente del emperador, no le extraña que el dinero sea lo que le guste. Lifia concuerda y mientras le dice que con dinero puede ayudar a más personas, recuerda lo que mencionó y de cómo llevaba su arma y su armadura en perfecto estado. La amiga comprende y mientras ya sabe qué darle, Lifia le dice que él es alguien que definitivamente le gustará ya que es su tipo ideal. Marie se sorprende y pregunta del por qué lo dice, ya que su hermana menor también se lo dijo. La otra se burla y mientras le dice que eso era lo que esperaba. Marie pide que se detenga e indica que ella no está en posición de decirle eso cuando irradia un aura de amor, mientras le dice que se lo contará y le dirá que ella lo ama mucho. Vemos que al mismo tiempo en otro lugar las pequeñas hermanas hablaban de lo mismo. Nina pregunta si en serio se encontraba en la ciudad y que no pudieron encontrarlo. También se lamenta y espera que no haya sido regañado por usar esos elixires. En eso la amiga la detiene y mientras le advierte para que no se comporte así, le cuenta que para él, el verlas felices es su mayor alegría, que en vez de preocuparse deberían alegrarse. Nina agradece y mientras le dice que escuchó algo bueno.
Así mientras le cuenta todo lo que le dijo, deduce que seguramente es alguien importante y que por esto su organización no lo castigó. La otra concuerda ya que es muy propio de él. Mientras ambas ríen y conversan, Nina pregunta si sabe por el tiempo que se quedará en esta ciudad. La amiga le cuenta que estará un tiempo ya que debe solucionar algunos problemas. También le dice que es alguien ocupado ya que cuando lo invitaron a cenar, este simplemente las rechazó comentando que no tenía tiempo. Nina comprende y se pregunta si irá ayudando a las personas. Mientras ambas se hacen ideas equivocadas, Nina no puede creer que sea tan genial. En eso la otra sonríe y chismosa le cuenta un secreto. Así le dice que ese hombre come en una posada, que al parecer le gusta la comida de plebeyos. La amiga escucha esto y mientras muestra su felicidad, Karen pregunta si acaso planea ir a verlo. La otra lo niega ya que no puede buscarlo hasta que le den su recompensa, pero al siguiente instante rápidamente sale corriendo. Esto sorprende a Karen, quien se pregunta si acaso se está quedando atrás. Más tarde, volviendo con nuestro protagonista, este se dirige a la pequeña posada. Al mismo tiempo, en el interior, Nina pregunta por el caballero de negro que suele venir. Mientras nuestro prota escucha el bullicio, la guardiana de la señorita pide que revele esa información. El dueño se disculpa y cuenta que suele venir a estas horas. Mientras nuestro prota se pregunta qué pasa, habla de que el lugar está muy ruidoso. Mientras la muchacha continúa haciendo preguntas, la guardiana pide que hable y revele toda su información. Mientras el otro contesta a todas sus preguntas, vemos que incluso le especificaba todos sus gustos. Mientras nuestro prota se sorprende por esta información, comprende que solo debe ingresar y evitar a esa persona. Mientras habla de que solo fingirá y entrará para ayudarlo, menciona que dejará de ser percibido y esperará a que el otro cliente se marche. Así, mientras observa cómo acosan al gerente, pide que lo observe y lo vea como un refuerzo. Mientras entra como si fuera un cliente normal, toma asiento y espera a que no lo arrastren a su problema. Tras esto un silencio los invade y mientras nuestro prota se pone nervioso, Nina pide a su guardia que se mantenga en posición. Mientras nuestro prota la observa acercarse, pide al dueño que lo ayude ya que ingresó para poder ayudarlo. Para su sorpresa, el otro simplemente agradece y espera que sepa manejarlo. En eso la muchacha lo interrumpe y mientras nuestro prota voltea la mirada, al siguiente instante se lleva una sorpresa. Así observa sus accesorios y la muchacha dirigiéndose a él pregunta si la recuerda. Nuestro prota la reconoce y mientras se alegra de verla, la otra agradece e indica que es una bendición el verlo. Tras esto nuestro prota pide que no intimiden al dueño, confesando que él fue quien le pidió que no revelara nada de él. La otra comprende y mientras la guardaespaldas se disculpa, el dueño pide que no se preocupe ya que no está molesto. Tras esto nuestro prota habla de su atuendo y confiesa no haberla reconocido. Nina no esperaba esto y pregunta si no se ve bien. Nuestro prota no lo niega pero le cuenta que se verá mejor cuando crezca. Tras esto le revela que nunca pensó de que perteneciera a la Santa Iglesia. Mientras la observa fijamente, se percata de que su guardia lo mira con frialdad. Nervioso cambia de tema y pregunta si su vista ha estado bien. La otra menciona que sí y mientras agradece, nuestro prota rápidamente la detiene. Tras esto hace señas para ver que también está. Con esto se alegra de que se haya curado. Por otra parte, la otra agradece y confiesa que ahora puede ver los rostros de su familia. Nuestro prota la calma y mientras le dice que no debe decir eso, pide que por ahora solo levante la cabeza y disfrute su vida, ya que si no lo hace no tendrá sentido el haber usado esa medicina con ella. Nina agradece y mientras menciona que dará su mejor esfuerzo, vemos que al siguiente instante sale el amigo quien rápidamente entrega el pedido de la señorita. Nuestro prota se sorprende y mientras habla de que es el tamaño grande, Nina le revela que ella quería probar lo que él suele comer en este lugar. Mientras cuenta que por eso vino específicamente, nuestro prota se sorprende ya que no esperaba que actuara de esa manera. Aún así pide que lo pruebe indicando que si no lo termina él y su guardaespaldas podrán ayudarla. Mientras ésta agradece por su consideración, nuestro prota pide que comience y no espere hasta que llegue su pedido. Mientras le cuenta que sería un desperdicio si se enfriara, las otras comprenden y agradecen por la comida. Tras esto empiezan con el platillo y al probarlo se llevan una sorpresa por lo delicioso que está. Mientras nuestro prota halaga la comida, el dueño de la posada pide que no esté orgulloso por esto. Mientras lo reprende por haberle causado estos problemas, nuestro prota se disculpa y cuenta que ya lo solucionó. Nina por otra parte pregunta si él y el dueño son cercanos. Nuestro prota trata de decir que lo son, pero el otro cuenta que si hubiera sabido que pasaría esto jamás se habría relacionado con él. Mientras la muchacha habla de que es difícil hablar con él, este concuerda pero al sentir que metió la pata rápidamente trata de disculparse. Nuestro prota comprende que le habló informal, por lo que rápidamente interviene y pide que lo perdone. La otra no le ve el problema y mientras cuenta que solo hará algo si su señorita está disgustada.
Nina rápidamente los calma comentando que quiere que le hablen de esa manera. El otro rápidamente se niega y mientras pide que no diga eso, nuestro prota se burla ya que se ve muy gracioso. Tras esto la señorita deja de comer y dirigiéndose a nuestro prota menciona querer pedirle algo. Así cuenta que su tiempo es limitado, que por esto esperaba a que pudieran fijar una fecha, para así ella ir a agradecerle apropiadamente por lo que hizo. Mientras habla de que quiere agradecerle apropiadamente, nuestro prota queda con una cara de ¿qué pasó aquí? Pregunta si no es él quien debe ir a visitarla en la catedral. Nina se disculpa e indica que ella vendrá a su propiedad a agradecerle. Nuestro prota se sorprende y mientras la otra se disculpa por esta inconveniencia. Kai no comprende del cómo se enteraron de que obtuvo una villa, aún así decide aceptar indicando que lo pueden visitar en un día libre, que no en la semana ya que tiene cosas que atender. La otra agradece y mientras pregunta por el día domingo al mediodía, nuestro prota acepta y pregunta por quiénes vendrán. Nina cuenta que irán sus padres y su hermana mayor. Mientras menciona que varios guardias también irán, nuestro prota se sorprende y no puede creer que su familia sea tan poderosa. Con esto sabido pregunta si puede elegir quiénes lo visitan. La otra no comprende y nuestro prota le dice que no quiere que vayan sus padres. La muchacha se sorprende y nuestro prota habla de que no quiere llamar la atención. Vemos que incluso el gerente no se cree esto ya que camina con esa armadura. Esta reacción es visto por nuestro prota quien no entiende de su actitud. Tras esto cuenta que prefiere que sus padres prioricen su trabajo, que no quiere tener la culpa si algo sale mal cuando no están, mientras habla de que ella puede agradecerle. Ruega para que gente poderosa como sus padres no lo visiten de ninguna manera. Mientras pregunta si está de acuerdo, pregunta si acaso no confía en que ella y su hermana podrán agradecerle. Con esto decidido pide a su guardia que le informe de esto a sus superiores. La otra obedece e indica que esa era su intención desde un principio. Nuestro prota agradece y aliviado no esperaba que esto saliera tan bien. Momentos después, tras terminar el platillo, la santa señorita agradece y espera volverlo a ver pronto, mientras nuestro prota también lo espera. Vemos que al siguiente instante ésta abandona el local. Con esto solucionado suelta un suspiro y no puede creer que haya pasado esto. Por otra parte, el amigo le da sus consuelos y mientras hablan de que esto fue agotador, nuestro prota no esperaba que esto sucediera. Por otra parte, el amigo le revela que siempre pensó que no era alguien ordinario, pero que nunca imaginó que fuera alguien capaz de hablar al par con la Santa Iglesia. Así mientras hablan de lo que pasó, vemos que pasan el rato charlando. En eso nuestro prota se quita el casco y agradeciendo por la comida, le cuenta que no planea exponerlo con nadie. Dicho esto pregunta si esa guardaespaldas no le parecía aterrador. El otro afirma confesándole que todos en la Santa Iglesia son de la élite. Con esto sabido nuestro prota le da el permiso de que cuente sobre él si llegan a preguntar. El otro lo reprende y le dice que se lo dijo muy tarde, aún así decide dejarlo ya que no fueron tan rudos con él. También le cuenta que no intentaron amenazarlo, sino que más bien se comportaban con educación y preguntaban con calma. Mientras cuenta que su guardaespaldas quería asegurarse de que consiguiera lo que quiere, menciona que ellos hacen eso para demostrar su lealtad. Nuestro prota no esperaba esto y comprende que su trabajo es un dolor de cabeza. El amigo concuerda pero le dice que él debe ser igual, ya que recuerda que él fue quien dijo que la imagen y el estatus no importaban. Nuestro prota se avergüenza y confiesa que solo lo dijo por mencionar, mientras el amigo no se cree esto. Repentinamente tiene una idea y pregunta si de casualidad él tiene una posición más alta que un pez gordo. Nuestro prota lo contradice y le cuenta que él está por muy debajo. Tras solucionar esto el amigo decide terminar la conversación. Nuestro prota se sorprende y mientras habla de que tiene la sensación de que esto va empeorando. Al mismo tiempo volviendo con la santa señorita, esta pregunta cómo fue su impresión al ver al caballero negro. La guardia contesta que es un hombre poderoso. Nina se corrige y mientras le dice que quiere saber lo que piensa sobre su interior. La guardia se disculpa e indica que no tuvo tiempo para pensar en eso, mientras revela que estuvo en total vigilancia. Le cuenta que la gente suele bajar la guardia mientras come, que por esto está segura de que él la observaba para que no hiciera eso. Mientras cuenta que ella es de la unidad de guardias quienes fracasaron en su protección, también revela que fallaron en percibirlo. Mientras cuenta que no pudo percibirlo mientras hablaban, le dice que no puede poner eso como excusa. La señorita Nina la calma y mientras le dice que debe tener una presencia débil, la guardia no lo cree pero aún así agradece su preocupación. Así mientras cuenta de todo lo que pudo ver, indica que en conclusión a su parecer él ya sabía que harían esto. Dicho esto deduce que debe poseer un ojo extraordinario. Por lo que se pregunta por el significado de todas sus palabras. Mientras habla de que informará esto a su padre, se pregunta a qué se refería con lo de agradecimiento. Mientras habla de que eso le llamó la atención,
No recuerda que alguien rechazara la oportunidad de construir conexiones con sus padres, que como también no quería llamar la atención. La señorita Nina no comprende y la guardaespaldas mencionando sus palabras indica no comprenderlo realmente, cuenta que según los rumores este pertenece a Bertar, que probablemente ya debe estar acostumbrado a interactuar con personas importantes, mientras ambas se quedan pensativas. La señorita deduce que seguramente hay problemas en la gran catedral. La otra lo cree ya que viéndolo bien no es alguien quien diría cualquier cosa por decir. Dicho esto pide consultar de esto a sus padres, que la perdone ya que deben ir deprisa, la otra comprende por lo que pide que lo haga, mientras la guardaespaldas pide que se apresure, el otro accede por lo que rápidamente aumenta la velocidad de regreso. Más tarde tras llegar a casa, la hermana mayor no puede creer que le haya dicho eso, mientras habla de que es un caballero diferente, la hermana menor pide que se calme y no se comporte de esa manera. La otra toda asustada cuenta que nunca esperó de que pidiera que ellas fueran a agradecerle y no sus padres, mientras comprende que verdaderamente pertenece a Bertar. Nina pide que se calme ya que es una persona maravillosa, mientras cuenta que es generoso como ella, la mayor comprende que en ese caso irá como es normalmente, mientras la menor pide que lo haga. La hermana mayor la reprende ya que de ese modo estaría en problemas, mientras habla de que debe mantener buena impresión. Para su sorpresa la menor le dice que esa versión suya es la que le gusta más, esto conmueve a la mayor quien no puede creerlo. Momentos después mientras se entera de todo, no esperaba que fuera el primero en notar movimientos sospechosos, que por lo que dijo este pareciera ocupado con esta investigación. La menor le dice que sí mientras se pregunta del cómo consigue esa información. La mayor la detiene y le cuenta que no debe indagar en ello, que si lo hiciera podrían volverse su enemigo, que en el peor de los casos podrían cortar todo lazo con él. Mientras habla de que es un monstruo lo mire por donde lo mire, menciona que tal vez en este momento las vaya escuchando. Mientras bromean con esto, repentinamente escuchan pasos en el techo, rápidamente se alarman y la mayor calmándola, le dice que solo debe ser un animal, que probablemente sea un gato quien se subió al techo. Mientras hablan sobre esto la hermana mayor pide dejar el tema ya que después de todo su salvador las está vigilando. Mientras se convencen de que están seguras, mencionan que también tienen a sus guardias los cuales no dejarán entrar a nadie, así pasan los días y llegado el tiempo acordado. Vemos que nuestro prota se reúne con el amigo, nos cuenta que hoy es el día en que lo visitará la familia Ansage, que aunque se haya asegurado de que los padres de Nina no asistieran, confiesa haber repasado su guión para no tener problemas en esta reunión, que aunque lo sepa revela que le preocupa hablar con la hermana mayor de Nina, pero sabe que si tiene dificultades simplemente debe desviar el tema con ella. Mientras menciona que es un plan perfecto, le cuenta que la razón por la que vino es otra. Dicho esto cuenta que el otro día el duque le asignó a un mayordomo, cuenta que cada vez que trata de hablarle esta simplemente se aleja, mientras el amigo se lamenta por ella. Nuestro prota se confunde ya que debería ser el quien reciba el apoyo, aún así se alivia ya que no es tan malo después de todo. Tras esto cambia de tema y hablan de que el lugar se ha vuelto más concurrido y con más personal. Mientras el otro le dice que todo esto es gracias a él. Cuenta que debido a que vino la señorita Nina y comió sus platillos, se corrió la voz de que en este lugar comió algo delicioso. Esto sorprende a nuestro prota y el amigo le cuenta que desde que recuperó la vista ella es alguien popular. Tras esto menciona querer contarle algo, así le dice que escuchó hablar sobre un grupo religioso que busca pelea con la Santa Iglesia, mientras habla de que será una catástrofe de gran escala. Nuestro prota pregunta si eso lo escuchó por los clientes. El otro no lo niega y mientras cuenta que quieren provocar una pelea interna, sabe que hacen esto para debilitar la influencia de la familia Ansage. Nuestro prota escucha este problema y el amigo comprende que él ya sabía de esto. Nuestro prota no entiende a lo que el amigo le dice que no reaccionaría de esa manera, mientras nuestro prota habla de que no sabía de esto, espera que no pase nada malo y no desmoronen el prestigio de la Santa Iglesia. Mientras el amigo piensa lo mismo, confiesa que esto hará un gran revuelo. Nuestro prota lo calma y mientras le dice que todo estará bien, ya que sabe que al final de todo la Iglesia Santa es muy poderosa. Tras esto el amigo lo mira directamente y pregunta si hizo algo. Mientras fulmina a nuestro prota con la mirada, no se traga el cuento de que no hizo nada. Tras esto nuestro prota habla de que se lo preguntará a Nina. El amigo concuerda ya que a él estarán dispuestos a contarle. Con esto solucionado nuestro prota menciona que le pagará por la información. El otro se sorprende y mientras le dice que solo le dijo lo que ya sabía, pide que no se preocupe ya que además gracias a él pudo crecer, también le dice que a partir de ahora la casa lo invitará por un tiempo. Nuestro prota se sorprende y emocionado decide agradecer por su generosidad. Tras esto nuestro prota se retira y contento no esperaba comer gratis. Más tarde ya en casa,
Le preguntan si las recibirá con esa armadura. Nuestro prota le dice que sí, ya que no sabe qué podría pasar. La otra se sorprende y pregunta si no era más fuerte con las manos vacías. Así vemos a la mayordomo de la residencia. Mientras nuestro prota no comprende de dónde escuchó eso, la otra le revela que el señor de la casa se lo indicó. Esto sorprende a nuestro prota, quien se alegra de no haberse quitado la armadura. Tras esto pide que ella se encargue de guiar a las señoritas. La otra accede y pregunta a dónde debería de escoltarlas. Nuestro prota se sorprende y pregunta si estaría bien llevarlas al estudio o a la sala de estar. La otra no le ve el problema, por lo que nuestro prota, ubicando el lugar, pide que las lleve al estudio. Con esto solucionado suelta un suspiro, pero la mayordomo pregunta qué harán con los guardias, pregunta si también debería dejarlos ingresar. Nuestro prota lo piensa y le cuenta que no le gustaría tener una reunión bajo sus ojos. Dicho esto, pide que les diga que hagan lo que gusten, que pueden moverse libremente en la mansión. Esto sorprende a la mayordomo, quien pregunta si está seguro. Nuestro prota no comprende, a lo que la otra simplemente acepta la orden. Nuestro prota no comprende de su reacción, por lo que espera que no sea mala señal. Así, mientras da indicaciones para recibirlos, pregunta si le parece bien su idea. La mayordomo queda sorprendida y sin saber qué responder le dice que no ve ningún problema. Nuestro prota comprende y pregunta por las cajas de esos dulces. La otra no está segura, pero le dice que están alrededor de 50.000. Esta cantidad sorprende a nuestro prota, quien pregunta por el anillo que le dieron. La mayordomo menciona no saberlo, pero calcula que está entre 5 y 10 millones. Nuestro prota muestra sorpresa y la mayordomo pregunta si le parece insuficiente. Pregunta si debería comunicárselo al duque. Nuestro prota la detiene y mientras habla de que se sorprendió por la cantidad, pregunta si parece alguien codicioso. La mayordomo se disculpa y mientras habla de su ocupación, nuestro prota la tranquiliza, ya que no es para tanto. Tras esto pregunta si ella quiere algo. La mayordomo no comprende, a lo que nuestro prota le dice que quiere darle algo como agradecimiento. La otra se disculpa y mientras menciona que no necesita una recompensa, nuestro prota insiste y pide que no sea tímida, que le diga lo que le guste para dárselo. Esta actitud la sorprende y sin salida revela que a ella le gustan los dulces. Nuestro prota comprende, por lo que promete traerle un poco la próxima vez. Con esto solucionado, pide que siga el plan mientras él hace algunas cosas, mientras dispone a ingresar al interior. La mayordomo habla de que debe informar de esto al duque. Mientras recuerda su comportamiento, comprende que verdaderamente es alguien quien pertenece a Bertar. Momentos después, mientras agradecen por su visita, dan la bienvenida a las hermanas Ansage a la casa del Caballero Oscuro. Mientras ambas señoritas son guiadas, al siguiente instante muestran sus respetos y les dejan a solas. Tras esto, la subcapitana saluda a una amiga. Mientras la mayordomo se alegra de verla, le cuenta que este caballero consideró su posición y la aceptó. La otra no comprende y la amiga le cuenta que en vez de tener a un mejor mayordomo decidió aceptarla. Así, mientras hablan por un momento, pregunta si está segura de esto. La mayordomo ya no la soporta, por lo que pide mejor recorrer la mansión. Así, mientras recuerdan la información de este caballero oscuro, la amiga de la iglesia pregunta si le es cansador el trabajo. La mayordomo no lo niega y cuenta que se siente nerviosa. La amiga comprende y habla de no ver a ningún guardia. La mayordomo pide que no se preocupe, ya que recuerda que le dijo que eso no era necesario. Mientras cuenta que ese señor tiene habilidad para respaldarse, comprende que este territorio es el más seguro donde puede estar. Tras esto, la otra decide dejar el tema y pregunta si en serio pueden moverse libremente. La mayordomo afirma mencionando que esas fueron las órdenes de su señor. La otra comprende y pregunta si tiene alguna idea de lo que quiere decir. La otra no está segura, pero le cuenta tener una especulación. Mientras cuenta que la orden era de que podían hacer turismo, menciona que en su caso no lo ve de esa manera, ya que la prioridad ahora es cuidar de las señoritas, que con esto no quiso decir que deberían de descuidarlas, sino que se movieran y reaccionaran con cualquier movimiento. Mientras habla de que a su parecer, en vez de moverse libremente, quiso decir que se movieran de acuerdo a sus propias habilidades. La otra comprende y no esperaba que no confiara en ellos. La mayordomo no lo cree así, comentando que esto más sería como si ellos no deberían de depender de su fuerza, que por esto los obliga a enfrentarse a su realidad. Mientras habla de que él no estará siempre para rescatarlas, le dice que esto es más para que las protejan y se mentalicen. Mientras le dice que esa es su suposición, la amiga agradece, ya que le sirvió de mucho sus palabras. Al mismo tiempo, volviendo con nuestro prota, este se pregunta del por qué no dice nada, del por qué solo reaccionan de esa manera. En eso la hermana mayor se disculpa y mientras habla de que él es una persona que puede ver a través de ellas, pregunta qué tipo de conversación debería hacer. Esto confunde a nuestro prota, quien no sabe qué contestar. Aún así le dice que solo deberían usar la conducta futura. Dicho esto, se pregunta qué quiere decir. Mientras observa a la señorita menor, ruega para que intervenga y le saque de este aprieto. Mientras un silencio los invade, cuenta que lo han malinterpretado, ya que él no ve a través de nadie. Mientras habla de que solo quiere hablar con calma, pide conversar y llegar al tema principal.
Por otra parte, la otra busca la respuesta en sus palabras. Mientras nuestro prota comprende que a este paso todo se arruinará, habla de que si le parece bien puede ser como ella es. Estas palabras la sorprenden y relajándose no esperaba que la descubriera. Esta actitud sorprende a nuestro prota, ya que ve que es una persona totalmente diferente a la chica delicada que vio hace un momento. Tras calmarse un poco, Marie le dice que tomará su palabra, que por esto espera que perdone sus groserías y puedan conversar. Tras esto decide dejar lo demás e ir directamente al asunto del agradecimiento. Nuestro prota se sorprende y mientras menciona querer hablar de algo, pensando cuenta no querer hablar sobre ese asunto agotador. Por otra parte, la señorita Nina no comprende y nuestro prota, hablando de esa religión sospechosa, pregunta si todo va bien en la catedral. Nina se sorprende y pregunta si quiere hablar de eso. Nuestro prota afirma mencionando que le gustaría saber. Dicho esto, confiesa querer saber sobre esto y poder dejar el asunto del agradecimiento. Mientras la otra parte agradece, nuestro prota se confunde ya que debería ser al contrario. En eso la hermana mayor se pregunta por lo que ve exactamente, mientras la hermana menor menciona que se lo contará. Estas hablan sobre este asunto. Nina habla de que al escuchar su visión decidieron atraerlos antes de que se hicieran más fuertes. La mayor concuerda y mientras habla de que no puede permitir que arrastren el nombre de la iglesia por los suelos, nuestro prota se sorprende, pero se pregunta del cómo llegaron a hablar de esto. Aún así pregunta si planean atraerlos para atacarlos. La otra contesta que sí, mencionando que filtraron información de que no estarían en la catedral, que gracias a esto se volvieron más activos y se movilizaron, mientras hablan de que nunca habían hecho esto. Nuestro prota comprende y sabe que es una buena oportunidad para contraatacar. Dicho esto, pregunta si sus padres aún están en la catedral, si están con guardias extras y una gran seguridad. Mientras se alegra de saber esto, Nina pregunta si cree que podrán solucionar esto. Nuestro prota, recordando su preparación y sus movimientos, le asegura que podrán superarlo. También les dice que quienes hacen cosas malas siempre lo pagan tarde o temprano. Dicho esto, pide que agradezcan a sus padres por el arduo trabajo, mientras las hermanas también agradecen. Nuestro prota sonríe e indica que se lo deben decir a sus padres. Esto confunde a las hermanas, quienes no comprenden realmente. Al mismo tiempo, en la catedral, guardias preguntan si en serio se quedarán sentados, si en serio se quedarán esperando, mientras el gran señor afirma, cuenta que incluso él dejará de hacer sus tareas habituales. Dicho esto, cuenta que no pueden cambiar de decisión ya que esas eran las palabras del caballero negro. Mientras uno de los presentes no acepta esto, menciona que no hay forma de que una persona pueda ver el futuro. Mientras habla de que solo es un forastero, se pregunta del cómo sabría toda esta información, mientras comprende que solo está diciendo palabrerías. Comenta que sabe que no pasará nada, por lo que es una pérdida de tiempo estar en este lugar. Mientras maldice a nuestro prota, vemos que pasan 2 horas y al no ver nada sabía que esto era una pérdida de tiempo. Tras esto pasa media hora haciendo que este se convenza de que deberían volver a sus trabajos. Mientras continúa pasando las horas, este ya no soporta y rezando pide terminar con esto y regresar. Pero para su sorpresa, otro guardia interrumpe e indica tener informe urgente, mientras reporta que ese grupo religioso se va acercando a la catedral con pancartas. Indica que planean una manifestación o podrían querer tomar el edificio. Los señores escuchan y el gran señor, dando órdenes, pide a sus unidades 1 y 2 que se dirijan a la salida trasera al lado derecho, que la 3 y 4 vayan al lado izquierdo, mientras indica que no deben dejarlos escapar. Pide que ordenen a todos en la catedral que se reúnan en la entrada, que los confrontarán y refutarán todo lo que tienen que decir. Mientras habla de que todos en la catedral serán testigos, los guardias acceden e indican que lo harán. Volviendo a la residencia de nuestro prota, este no puede creer que esto sea verdad, mientras las hermanas Ansage piden que lo tome todo, piden que no lo rechace ya que las pondría en un aprieto. Nuestro prota las contradice y mientras habla de que eso debería de decir él. Las hermanas ruegan para que lo acepte y les haga este favor, mientras nuestro prota no tiene cómo contradecirlas. Al final decide tomar la recompensa. Al ver esta actitud, la hermana mayor no esperaba que en serio no quisiera el dinero, que incluso después de arriesgar su vida para salvar a su hermana menor. Mientras nuestro prota les dice que es demasiado, habla de que solo tomará un poco. Con esto tomado pide que se lleven el resto ya que le asusta agarrar tanto. Estas palabras sorprenden a las hermanas y nuestro prota, cambiando de tema, pregunta si después de esto sus padres todavía vendrán a agradecerle. Nina rápidamente contesta que sí, comentando que eso ya está decidido. Por otra parte, la hermana observa su reacción y al verlo confundido se pregunta si acaso no quiere que sus padres lo vengan a ver. En eso nuestro prota las detiene e indica que quiere decirles 2 cosas, así menciona que como primero todo esto es suficiente, que como segundo no es necesario a que sus padres vengan a agradecerle, mientras las hermanas tratan de refutar esto. Nuestro prota las calma e indica saber lo que piensan. Dicho esto, les dice que ya no aceptará más agradecimientos.
por lo que sus padres simplemente deben priorizar sus otras prioridades. Estas palabras sorprenden a la hermana mayor y nuestro prota recalcando espera que sus padres no pierdan el tiempo con él. Tras esto espera que no vengan a visitarlo. Mientras las hermanas quedan confundidas, nuestro prota les dice que prefiere que ellos ayuden al pueblo y no pierdan su tiempo con él, mientras habla de que no aceptará todo el dinero para que puedan usarlo mejor, pide que lo gasten para que puedan agradecerle. Mientras habla de que la iglesia debe volverse más fuerte, menciona que si lo hacen su sello tendrá más valor y será más fuerte. Esto vuelve a confundir a las hermanas y la mayor comprendiendo lo que trata de decir. Le promete que usarán bien lo que no quiere recibir. Mientras la menor trata de contradecirla, esta habla de que no pueden ir en su palabra por lo que acatarán, pero pensando comprende que esto es como si quisiera que trabajarán juntos, recordando las palabras de la amiga. Menciona que le gustaría que solo prestará su atención a la Iglesia Santa, pero al ver el sentido a sus palabras rápidamente se avergüenza, así rápidamente se calma comentando que esto es culpa de esa mujer. Para terminar nuestro prota menciona querer darles algo, dicho esto pide que lo tome, así vemos que le otorga una llave, mientras habla que es una copia de su residencia. Cuenta que no la habita por completo por lo que le gustaría que lo vinieran a visitar de vez en cuando. También les dice que ya dio una copia a las hijas del duque por lo que pueden usar este lugar como un punto de reunión o para pasar el rato. Estas palabras maravillan a Nina, quien abrazándolo le da las gracias. Tras esto la mayor se pregunta del por qué hace esto, mientras recuerda a la amiga, sabe que ésta no le dijo de esto ya que lo quería mantener en secreto. En eso nuestro prota la interrumpe y mientras esta pregunta qué pasa, le pide que no se contenga, que puede relajarse ya que la prefiere como es. Estas palabras la avergüenzan y se pregunta del por qué le dijo eso como si nada, así mientras la menor la molesta, vemos que pasa el tiempo y llega su carruaje. Mientras las hermanas Ansage se despiden, la mayordomo agradece y espera que tengan un buen regreso. Con esto el carruaje parte y está volviendo a la residencia. Revela que ella siempre quiso evitar a este tipo de personas, ya que incluso fue capaz de dejar contra las cuerdas al mismísimo duque, mientras habla de que no puede cometer ningún error. Al siguiente instante llama a la puerta, nuestro prota da el permiso para que ingrese y está rápidamente informa de la retirada de las señoritas. Tras esto nuestro prota agradece y la otra sorprendida se pregunta si acaso está agotado. Así mientras hablan por un momento, la otra comprende y no esperaba que fuera así. Tras esto nuestro prota le confiesa que les dio una llave de repuesto. La otra menciona saberlo ya que vio cómo la señorita menor practicaba el abrir y cerrar la puerta. Nuestro prota se alegra y sabe que ella a su edad aún conserva esos aspectos, mientras la mayordomo cuenta sobre la reacción de la señorita mayor, comenta que ésta le mencionó que volvería a visitarlo pronto. Nuestro prota se alegra y espera que lo haga. La otra también lo espera y confiesa que nunca la había visto de esa manera. Nuestro prota la calma y mientras habla de que seguramente solo se alivió por darle las gracias. La otra no lo cree así ya que a su parecer pareciera que se conmovió al escuchar sus palabras, mientras nuestro prota no cree esto. Al siguiente instante pregunta del por qué lo mira de esa manera. Mientras la mayordomo se disculpa, pensando recuerda que fácilmente pudo hablar con el gran duque, que no le extraña que pueda tratar con los demás de la misma manera. Mientras nuestro prota habla de querer tener más serenidad, la mayordomo se convence de que realmente podrá hacerlo, mientras habla de que usó palabras gentiles con las hermanas Ansage para tranquilizarlas. Menciona que con el duque usó palabras despiadadas y afiladas para contenerlo. Con esto en mente sabe que para que nunca la trate de esa manera, debe apresurarse y acostumbrarse a la atmósfera de la mansión y a los valores de su gran señor. Sorprendida no puede creer que realmente sea alguien fuera de serie.